Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta plática Hábitos de Salud Financiera para Mujeres. Antes de comenzar, invito a quienes nos están viendo por Zoom y por Facebook que tengan la libertad de escribir cualquier duda o comentario que quieran en el chat de Zoom o de Facebook. Y al finalizar la plática daremos un espacio para resolver todas las cuestiones que nos hagan. Antes de presentar a la ponente de la plática del día de hoy, quisiera platicarles un poco acerca de Mexicana de ECAS, que es la empresa que patrocina este webinar, y la razón de ser por qué estamos aquí en tan importante evento como es la Semana Nacional de Educación Financiera 2021. Bueno, pues les platico que desde hace 29 años promovemos un plan de ahorro educativo en familias mexicanas con niños menores de 10 años de edad que buscan realizar un ahorro e inversión para construir un patrimonio que les permita enfrentar los costos que implicarán la preparatoria y la universidad de los hijos. El plan de ahorro de Mexicana de ECAS tiene características como que es para invertir y ahorrar para un fin específico, esto es la educación universitaria y de preparatoria, en un periodo corto, que es 4 años para preparatoria y 5 años para universidad. En tema fiscal también tiene beneficios como los rendimientos que genera esta inversión están exentos del impuesto sobre la renta y también contamos con una red amplia de convenios con universidades nacionales e internacionales para que nuestros clientes, nuestros jóvenes beneficiados, pues tengan esta oportunidad de estudiar en estas universidades o bien en cualquier universidad pública con validez oficial. También el plan cuenta con un seguro de pago saltado que cubre dentro del periodo de las aportaciones las que están por cubrirse, por así decirlo. Entonces, es un plan muy completo. Pues esto lo hemos hecho durante 29 años y ya tenemos más de 57,000 familias que han confiado en nosotros y durante también este tiempo hemos hecho mucha labor en cuanto a la educación financiera, tanto de los jóvenes, de los niños, y en este caso, la plática del día de hoy, pues va a ser en la educación financiera para mujeres, ¿no? La ponente, les presento a nuestra ponente, ella es Rebeca Feria García, ella es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con maestría en alta dirección con especialidad en finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial. Además, tiene un diplomado en comunicación organizacional por el TEC de Monterrey. Asimismo, tiene experiencia en temas como marketing digital, redes sociales, relaciones públicas, comunicación organizacional con perspectiva de género y es fundadora del blog y red de apoyo Un Día Dije Basta, que es un espacio para dar visibilidad a temas de violencia de género. Actualmente ella funge como gerente de comunicación y relaciones públicas en Mexicana de ECAS, que es el Fondo de Ahorro Educativo del cual les hablaba al principio, y además de colaborar en el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación y relaciones públicas de Fibra Educa. Pues bienvenida, Rebeca. Muchas gracias por el tema tan interesante que vas a dar el día de hoy. Muchas gracias, Celeste. Gracias por la introducción, por la presentación y por supuesto también gracias a la Conducef por abrir este espacio tan importante. Si no han tenido oportunidad de revisar qué otras pláticas tiene este evento, bueno, pues se pueden meter a su página, van a encontrar, tienen pláticas todos los días en esta fecha que, bueno, empezó la semana pasada y esta semana el evento, y tienen diferentes pláticas de diferentes temas y bueno, en diferentes horarios, y seguramente las anteriores están grabadas para que puedan consultarlos. Y bueno, sabemos, o a lo mejor hemos escuchado muchas veces que en la actualidad la educación financiera, tener educación financiera, o más bien no tener esta educación financiera, es un grave problema al que nos enfrentamos la mayoría de los mexicanos y afecta especialmente a las mujeres, ¿no? A lo largo de la plática iremos viendo algunos puntos del por qué decimos esto, que nos afecta especialmente a las mujeres o a este sector, y sobre todo en el momento de independizarnos o si queremos emprender algún negocio. Un buen conocimiento de las finanzas nos permite
incrementar nuestra confianza y tomar mejores decisiones que generen nuevas oportunidades laborales. En esta sesión justo quiero compartirte algunos de los enemigos a los que nos enfrentamos, cuáles son nuestros principales errores que a veces cometemos y también algunos tips para poder planear un futuro financiero y tener unas finanzas sanas. Muchas veces el escuchar el título de finanzas o dinero, creemos que es algo súper complejo y que a lo mejor no tenemos acceso a esa información o que va a ser muy difícil nosotros llevar a cabo ciertas acciones para invertir, ¿no? A lo mejor nos da temor y decimos, no sabemos cómo funciona, cómo se come eso y pues nos alejamos del tema y más allá de ayudarnos, pues nos perjudica nuestras finanzas. Y antes de entrar de lleno al tema, quisiera compartirte una breve encuesta que me ayudes, digo, lamentablemente en Facebook no la podemos poner, pero los que están aquí en Zoom, me gustaría que me ayudaran a contestarla. Les va a aparecer en pantalla, si estás desde tu celular, pues solamente le vas dando, vas picándole a la respuesta. Las respuestas son anónimas, no creas que va a salir tu nombre ni nada, nada más queremos, bueno, yo quiero mostrarte algunos de estos datos de los que estamos hoy acá conectados o las que estamos conectadas, para entrar un poco más en el contexto del tema que te voy a presentar, ¿no? Entonces, si me ayudan quienes están desde el teléfono o si están en una tablet, pues solamente es que le vayas picando a la respuesta y te va a ir pasando a la siguiente pregunta. Si estás en la computadora, pues es igual, le vas dando clic a la respuesta. Entonces, ahí ya debes de estar viendo la encuesta. Son 4 preguntas nada más. Y bueno, si me ayudan a responderla. La primera pregunta, ¿qué porcentaje destinas a la compra de productos que te gustan o deseas? Esto no es productos o cosas que necesitamos día a día, simplemente son gustos que podamos tener, ¿no? O cosas adicionales. Golosinas, accesorios, salidas, a lo mejor algo que tenga que ver con entretenimiento. Esa es la primera. La segunda pregunta, del total de tus ingresos mensuales, ¿qué porcentaje destinas al ahorro? A lo mejor si tienes identificado el porcentaje, a lo mejor no, o puede ser que no ahorres. ¿Cuál es la forma en la que sueles organizar tus ingresos? Es decir, el dinero que ganas o planear tus gastos. Pues suelo hacer un presupuesto ligado a la periodicidad con la que recibes ingresos, o puede que solo haces presupuestos cuando hay gastos grandes, por ejemplo, un viaje, si vas a planear tus vacaciones, ahí sí haces un presupuesto, o no organizas tus gastos, o no sabes cómo hacerlo, o de plano no te funciona un presupuesto. Y la última pregunta es, ¿qué selecciones hay? Puedes elegir más de una. ¿Cuáles son las acciones que realizas para tu retiro laboral? ¿No? ¿Tienes un Afore? ¿Tienes una cuenta de ahorro asignada a este objetivo? ¿Tienes aparte un PPR, que es el plan personal de retiro? ¿O haces aportaciones voluntarias a tu Afore? ¿No te preocupa el tema? ¿O ahorras lo que sobra? Bueno, según los que estamos aquí, van la mitad aprox de los que han contestado. Vamos a dar unos segunditos más para que pues tengamos como más respuestas y esto nos ayude a ver o a visualizar en qué situación estamos y darte algunos comentarios que expertas en temas de educación financiera pues hacen al respecto de estos puntos. Ya casi responden todos. Y bueno, quienes nos están viendo en Facebook, pues igual ahí ve teniendo como en la mente tu respuesta. Y bueno, creo que ya está como la mayoría. Entonces, les voy a mostrar las respuestas y les voy a ir dando estos consejos, ¿no? que algunas expertas en temas de educación financiera, consejos o sugerencias, ¿no? Que al final de cuentas las finanzas siempre es como un traje a la medida y depende de cada familia, de cada persona, pero bueno, hay como estos consejos que nos pueden ayudar a la mayoría. Y bueno, ahí les voy a mostrar. Ahí deben de estar viendo en pantalla las respuestas. La primera, que es qué porcentaje destinas a la compra de productos que te gustan o deseas, es decir, ropa, golosinas, accesorios, salidas, algún tema de entretenimiento. Y aquí nos responden que menos del 30% la mayoría y después entre el 30 y 50%.
Bueno, pues justo las expertas en finanzas personales sugieren destinar entre el 25-30% de nuestros ingresos mensuales para asignar el resto de nuestro presupuesto o de nuestros ingresos a aspectos importantes, ¿no? Como manutención, ahorro, incluso deudas, si llegara a ser el caso. La siguiente pregunta es, del total de tus ingresos, ¿qué porcentaje destinas? Seguramente muchos de los que nos están acá viendo o escuchando han visto infinidad de veces que todos recomiendan que el 10%, ¿no? Es como si una regla del 10% al ahorro, 10% al ahorro. La verdad es que esto depende mucho otra vez de cada quien, pero la recomendación es que por lo menos el 10% de nuestro ingreso mensual se vaya a un fondo de ahorro, ¿no? A lo mejor tener un fondo de emergencias o destinarlo, ya si tienes algún objetivo específico de ahorro, bueno, pues destinarlo a ello. Entre el 35% respondió que entre el 10 y 25%, y de ahí ya menos del 10%, y un 20% respondió que no ahorra. Y bueno, parte de esto también tiene que ver con organizar nuestros ingresos, conocer perfectamente, que ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿no? La siguiente respuesta, la pregunta, perdón, es ¿cuál es la forma en que organizas tus ingresos y planeas tus gastos? La mayoría dice que lo hace ligado a una periodicidad con la que reciben sus ingresos. La verdad es que muy bien, ¿no? Los felicito, porque la estadística o los datos muestran que la mayoría de las personas no realizamos o no realizan más bien un presupuesto, y que algunas ni siquiera tienen claridad de cuánto es lo que ingresa a su hogar, ¿no? A lo mejor hay casos que sí tenemos sueldos fijos, pero a lo mejor si tienes algún ingreso extra porque vendes algo o porque aparte prestas tus servicios profesionales bajo honorarios, o recibes un bono adicional o lo que sea, y no tenemos claridad de ese dinero, cuánto entró o cuándo se fue, ¿no? Y por último, el tema del retiro laboral. El 50% dice que tiene un Afore, un 35% que tiene aparte un plan de personal de retiro, y un 30% ahorra lo que le sobra. Y bueno, aquí un dato relevante voy a dejar de compartir. Gracias por participar. Un dato relevante en temas de Afore y específico a las mujeres es que las mujeres vivimos más años que los hombres, y por ello es que las expertas recomiendan abrir nuestra cuenta de Afore desde jóvenes, ¿no? Desde que empezamos a recibir un ingreso. De hecho, hay a veces hay instrumentos que justo en la conducción pueden también conocer algunas recomendaciones de qué instrumentos de inversión existe cuando eres joven, cuando todavía no empiezas tu vida laboral activa. Y mientras más ahorremos, por supuesto que siempre va a ser mejor, ¿no? Vamos a tener una mejor pensión y estaremos más cerca de cubrir estas necesidades cuando llegue el momento de retirarnos. Y algo que todavía no estoy compartiendo presentación. Bueno, acá ya me preguntan que no se ve la presentación, todavía no la estoy compartiendo, pero gracias. La encuesta nacional de deserción escolar de educación media superior en el 2018 arrojó que casi el 50% de los jóvenes dejaron inconclusa su educación superior. Y bueno, te doy este dato, evidentemente por lo que ya te explicaba al principio, Celeste, de a qué nos dedicamos a Mexicana de Becas. Y esta deserción tiene que ver con falta de recursos económicos. Y esto habla de la educación financiera que se tiene en las familias, ¿no? O la baja o la nula educación financiera que tenemos. Y más allá de señalar o de juzgar o de culpar, es real que la mayoría de los mexicanos estamos en esa situación. Y yo creo que incluso en otros países los números no cambian tanto como a veces podríamos pensar. Y justo quise empezar con estas preguntas y ya les voy a compartir mi presentación. Y bueno, como mencionaba Celeste al principio, sientan la libertad de comentar lo que quieran en el chat, de dejarnos sus preguntas. Yo las voy a poner aquí al ladito para leerlas. Al final vamos a dar espacio de preguntas y respuestas, pero bueno, de pronto si hago algún comentario y tú quieres ahí platicarnos o decirnos algo, bueno, pues siente la libertad de hacerlo, ¿no? Y quise empezar con estos datos, con estas preguntas, uno para que hagamos un autoanálisis, ¿no? Una autoevaluación muy rápida de cuál es nuestra situación en temas de ahorro, en tema de qué pasa con el retiro, el saber si hacemos o tenemos claridad en la parte del presupuesto de gastos e ingresos, y también para que identifiquemos en dónde estamos, a lo mejor tenemos ahí algo que trabajar o hacerlo mejor para tener unas finanzas sanas. Y bueno, para comenzar, ya entrando en el tema,
te voy a hablar de la inclusión financiera en México, ¿no? Y las mujeres y el mercado laboral. La participación laboral de las mujeres, entre otros factores, afecta directamente la inclusión financiera en México y en el mundo en general, dado que la desigualdad de oportunidades que existe implica esta brecha de género, que probablemente has escuchado mucho de esto. Esta es la diferencia que hay entre los beneficios, sobre todo en temas de salario, entre hombres y mujeres en los mismos puestos, y esto se extiende al sistema financiero, ¿no? Aunado que hay algunas características de comportamiento que seguramente muchas de nosotros las tenemos identificadas o hemos visto a lo largo de nuestra vida, que tienen que ver con temas de perspectiva de género, que tiene que ver mucho con el manejo o la educación que nos dan de cómo manejar nuestras finanzas. Y esto nos convierte muchas veces en un grupo vulnerable, ¿no? Que era lo que mencionaba al principio. ¿Y por qué la inclusión financiera es tan baja en México? Bueno, pues como puedes ver en pantalla, aquí se muestra que el acceso a herramientas financieras, ¿no? Herramientas financieras que permite a su vez el acceso a instrumentos de inversión, pues es bajo el porcentaje que tenemos, ¿no? Solo el 36.9% de los mexicanos tiene acceso a una cuenta en alguna institución financiera formal, es decir, tiene una cuenta en el banco. Y tal vez estamos muy acostumbrados, o la mayoría de nosotros está muy acostumbrado a te transfiero, a hacer transferencias desde a lo mejor incluso en nuestro celular, o ir al banco y hacer un pago, pero es sorprendente, no sé si para ti, para mí lo es, el saber que casi el 40% de los mexicanos no cuenta con este acceso de una cuenta en un banco. Y aquí se muestra justo también que esto hace que tengan menos conocimiento y menos información a instrumentos donde puedan ahorrar o puedan invertir. Recordemos que la definición de ahorro es el que tú separes una parte de dinero y lo destines para algo y lo tengas ahí guardado, pero este no va a crecer a menos que tú sigas metiéndole más dinero. En cambio, cuando es inversión, tú lo colocas en eso que se llama un instrumento de inversión, que hay diversos, hay muchísimos tipos de inversión y depende del objetivo para el que lo quieres, que lo hace crecer por sí solo. Entonces, el no tener acceso a una cuenta bancaria hace que no se tenga acceso a estos instrumentos de inversión. ¿Y esto a qué se debe? Uno puede ser a ingresos insuficientes. Sabemos que la mayoría o muchos, un porcentaje importante en México vive al día, ¿no? No tiene ingresos suficientes. O probablemente no sabe, no tiene el conocimiento de cuáles son sus ingresos y cómo hacer este famoso presupuesto, que a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces. Y aunque parezca algo muy obvio, hay personas que a lo mejor no saben cómo hacerlo. También el tema de informalidad laboral, porque no tenemos acceso a lo mejor a un sueldo fijo, a prestaciones que nos permitan tener acceso a información que podamos hacer inversiones o podamos tener mayor conocimiento de nuestras finanzas. Y por supuesto también hay un porcentaje o hay personas que siguen desconfiando del sector bancario. Y esto derivado a la desinformación o a veces a la sobreinformación, pero no bien dirigida o estructurada o fundamentada. Solo el 4.1% de los adultos reporta haber usado una cuenta de pago móvil en el último año, es decir, bueno, esto fue antes de pandemia. Solo el 4% usó alguna cuenta de pago móvil, es decir, a través del celular. Es un porcentaje todavía mucho más bajo, ¿no? Y que te muestra o que nos muestra cómo está la situación de inclusión financiera. El 62% de mexicanos accede a créditos sin tener una cuenta de transacciones, es decir, una cuenta de banco. Y es un número alto, y esto, ¿qué es lo que hace? Uno, que busquen tarjetas de crédito emitidas por comercios minoristas o las famosas tarjetas de crédito departamentales, que si no lo saben, estas tarjetas implican unas tarifas y unas tasas de interés muchísimo más altas que las bancarias, y son tarjetas que este porcentaje o un porcentaje considerable de la población la usa como pago de uso general. ¿Y qué es lo que hace? Que las mujeres, que las personas que utilizan estas tarjetas pues tengan unas deudas que muchas veces se vuelven impagables. Porque, pues digo, lamentablemente se detecta o lo que han hecho estas marcas es que detectan que hay una población que necesita estos créditos
y bueno, les dan acceso, a lo mejor muy fácil, ¿no? De hecho, si hemos escuchado publicidad, siempre nos la ofrecen como muy fácil el poderla adquirir, pero evidentemente con unas tasas de interés altísimas. Y bueno, en cuanto al tema del mercado laboral formal, ¿cómo estamos las mujeres? Bueno, pues a esto le sumamos, ¿no? de lo que ya les mencioné, la falta de acceso a instrumentos financieros, pues uno, la deserción escolar. Lo que te decía de las causas que son las principales causas por la deserción escolar, pues sí tiene que ver con la falta de recursos económicos, que sabemos, a lo mejor tenemos muchas historias conocidas, o a lo mejor nosotros somos una de ellas, donde los papás no podían pagar la universidad y una de dos, o pedimos un crédito educativo, que también se vuelve una deuda muchas veces impagable para el propio estudiante, que merma su ingreso y su crecimiento laboral recién egresado de la universidad, o dos, de plano se salen de estudiar porque necesitan trabajar y aportar dinero a las familias. Otra situación es el tema de roles de género, asignados por la sociedad. Hoy en día hay más información, hay más este movimiento de STEAM, que son carreras que son enfocadas a ciencias, ingenierías, tecnología y matemáticas, por sus siglas en inglés, y se está promoviendo mucho el recordar que no hay carreras, las carreras no tienen género, los puestos dentro de los trabajos, de las empresas, de las industrias, sin importar el sector, no tienen género. A veces, o muchos a lo mejor crecimos sabiendo que la ingeniería, por ejemplo, era más una carrera de hombres, y seguramente si hay aquí quienes nos están viendo, alguna ingeniera nos va a decir, sí, en mi salón había tantos hombres y solo éramos 2 mujeres, o yo era la única mujer, ¿no? Porque esto hace que incluso se incremente la brecha salarial, que era esta diferencia que les mencionaba al principio. También está esta parte que tiene que ver también con los roles de género, el trabajo no muy remunerado. La ONU muestra datos de que las mujeres siguen teniendo la carga de trabajo del 39% más dentro de sus hogares versus los hombres, aún siendo profesionistas o aún trabajando fuera de casa. Las mujeres siguen llevando en su mayoría más trabajo no remunerado, ¿no? El cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, o si hay algún enfermo, o incluso, que eso también es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, la discriminación laboral, por ejemplo. Muchas veces al convertirse en mamás o al entrar en la etapa de maternidad, se merma su vida profesional y por ende la parte de la participación en el mercado laboral se reduce, y eso tiene que ver por muchas cosas, entre ellas que las políticas, o es un tema público, es un tema de políticas, es un tema de gobierno, pero también sigue siendo un tema de roles de género, ¿no? El que a lo mejor incluso también las mujeres dan un paso atrás o no levantamos la mano cuando hay alguna promoción, porque decimos o seguimos teniendo esta carga de la carga de la casa, de los hijos, pues sigue siendo nuestra, entonces mejor no. Y esto que hace, afecta negativamente a nuestra inclusión financiera, ya que contamos con menos recursos, ¿no? Para ahorrar, incluso invertir o emprender en algún momento de nuestra vida. Esto refleja, por supuesto, la urgencia y la necesidad de seguir impulsando temas de educación financiera en las mujeres, de incluso enseñarlo desde edades tempranas y enfocadas en las necesidades particulares que permita el desarrollo de hábitos y de habilidades financieras, porque es mucho mito el decir, es muy complicado hablar de temas financieros, o incluso a lo mejor lo que les decía, esta parte de roles de género, de decir las finanzas son de hombres, ¿no? Y aquí te muestro este porcentaje que yo siempre que lo veo y siempre digo lo mismo, a mí me aterra pensar que las mujeres somos las que menos tenemos un ahorro previsto para nuestro retiro, por lo que te mencionaba al principio, ¿no? Las mujeres vivimos más años, y si a esto lo ligas a mujeres que a lo mejor dependan económicamente de alguien y que ese alguien ya no esté, nos acerca a tener una vejez en pobreza, ¿no?
Entonces, mira, este dato menciona que menos del 40% de las cuentas de ahorro para el retiro eran de mujeres. Este es un dato del 2017 por el Reporte Nacional de Inclusión Financiera. Será bueno conocer si ya hay uno más reciente, si la parte de toda la información que se ha estado generando y publicando en los últimos años en diferentes medios, sobre todo en el tema digital, pues ha sumado a esta educación financiera. Y bueno, pues lo que te decía, sin duda se requieren políticas públicas que apoyen la inclusión financiera en las mujeres, que impulsen la movilidad social, por supuesto, en nuestro país. Pero mientras esto sucede, las responsables de nuestra educación financiera y de nuestras finanzas somos nosotras mismas. De entrada, conocer qué productos financieros son los idóneos para nosotras, tomar decisiones, de pronto a lo mejor arriesgarnos y ir conociendo qué alcances podemos tener, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ver mucho con el empoderamiento de la mujer, que a lo mejor hemos escuchado mucho del tema y a veces ya estamos, ¿no?, la palabra muy usada en que todo es empoderamiento. Pues bueno, el conocer nuestras finanzas te empodera. Y bueno, te voy a hablar de 3 enemigos que debemos evitar o de entrada conocer. Primero, como ya te mencioné hace unos segundos, la dependencia económica. Y aquí yo solo quiero que respondas en tu mente o para ti misma unas preguntas, ¿no? Si dependes económicamente de tu pareja sentimental, que es lo más común, sobre todo las mujeres que ya están en edad adulta, porque a lo mejor si eres más chica, pues probablemente sigues siendo dependiente de tus papás. ¿Cómo te hace sentir eso? Y sobre todo, ¿qué consecuencias podría traer esta situación, ¿no? En los últimos meses en que Mexicana de Becas han impartido charlas, yo siempre les digo lo mismo, que la pandemia nos dejó claro que hay cosas que no se controlan y una de ellas puede ser el tema que afecte tu economía si tú eres dependiente económico, ¿no? Tal vez, espero que no, que algunas de las que estén acá escuchándonos o viéndonos, que no lo hayan pasado, pero probablemente conoces a mujeres que se quedaron viudas y esto les afectó económicamente brutal, ¿no? Porque a eso también le sumamos que pues no tenemos a lo mejor este hábito de tener un fondo de ahorro de emergencias o que hay infinidad de casos que no había un testamento y pues los bienes que habían pues ya se quedaron ahí en el limbo, en el aire y están en pleito. Según el Banco Mundial, esta dependencia incluso aumenta o puede aumentar que una mujer viva violencia en su hogar. Eso no quiere decir que es sinónimo de que si tú eres dependiente económico vas a ser violentada. No, por supuesto que no, porque sabemos que hay aunque sí es muy frecuente y sí hay altos índices de violencia, no estamos diciendo que sea una regla, pues, pero esto puede causarlo o puede incrementar la violencia. Cuando se le priva de autonomía económica a una mujer, se vuelve más dependiente de alguien que sí genera ingresos, normalmente es esta pareja emocional, y esto inhibe la incapacidad de abandonar una relación tóxica o aumenta las probabilidades de sufrir esta violencia doméstica. La Fundación ADECO en el 2019 publicó una guía que se llama Un empleo contra la violencia y señala que el tener un empleo, el tener un ingreso propio, puede ayudar a que las víctimas de violencia tengan acceso a recursos obviamente económicos y que esto se materializa en autonomía. Incrementa la confianza, por supuesto que suma tu autoestima y amplía un círculo social que puede ser tu círculo de apoyo en caso de estar en una situación de violencia. Descubres nuevas motivaciones y previene en muchísimos de los casos el que se repita una situación así. Entonces, desde Mexicana de Becas siempre promovemos el que, sobre todo como mujeres, y bueno, yo también a título personal, ¿no? Siempre lo hablo del seguir en formación, seguir aprendiendo, seguir capacitándonos, estudiando lo que podamos tener acceso. Hoy en día, con la era digital en la que vivimos, hay acceso a infinidad de cursos gratuitos o algunos que ni siquiera son tan caros y que pueden sumar muchísimo a tu conocimiento, a tu experiencia. El trabajar, el buscar un desarrollo personal, cualquiera que este sea tu interés, tus intereses, que busques desarrollarte en ello. Y obviamente pues que esto se va a ver reflejado en la calidad de vida que alcancemos. Un segundo enemigo es no conocer tu capacidad de endeudamiento. Esto se refiere a la cantidad de dinero, que puedes pagar mensualmente de créditos o de deudas.
después de cubrir tus gastos esenciales. Los expertos recomiendan que no nos endeudemos con más del 25% de nuestro ingreso, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y muy básico: si tú ganas 10,000 pesos al mes, tu monto límite para pagar deudas o tarjetas de crédito debe de ser 2,500. Así ya yéndonos al límite que dices, híjole, es que sí di tarjetazo porque, ¿no?, fue una emergencia o de plano me quise aventar esta deuda o, bueno, este crédito a tantos meses, pero que no exceda este porcentaje. Conocer tu capacidad de endeudamiento te va a evitar problemas futuros y que no vas a tener que sacrificar tus sueños o algún plan, o incluso tu gasto cotidiano, tu gasto diario. El tercer enemigo es evitar no contar con metas financieras. Así como vamos todos los fines de año, siempre hacemos nuestro propósito o nuestras metas, o a lo mejor si eres de las personas que dicen, yo tengo esta meta a 5 años, a 10 años o este año, es un error no tener esas mismas metas y esos objetivos clarísimos en temas financieros. El no tener conocimiento de cuánto es lo que ingresa en tu hogar, en cuánto ganas, así con pesos y centavos, y cuánto gastas, es un error, ¿no? Es un enemigo que tú tienes que evitar. Tú debes de establecer tus metas a corto, a mediano y a largo plazo para poder organizar tus finanzas, poder organizar tu ahorro. Y una vez que calcules, ¿no?, esta parte, pues poder decidir, si te sobra dinero, qué hacer con este. La mejor manera de alcanzar estas metas financieras es hacer un plan, un presupuesto, este famoso presupuesto que a lo mejor todo el mundo nos habla y que es lo más sencillo de realizar. El contar, ¿no?, con este presupuesto, incluso siempre digo en papel y con pluma, que tú redactes y escribas todos tus gastos y todos tus ingresos, esto nos va a ayudar. Y aquí te muestro otro dato. Si te vas a dar cuenta, de Mexicana Beca siempre hablamos de datos duros y nos encanta hablar de estadística porque el conocer números nos hace visualizar perfectamente cuál es nuestra situación y entonces tomar decisiones. Según la más reciente encuesta nacional de inclusión financiera, en México el 60% de las mujeres no lleva el registro de sus gastos. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque puede pasar una situación no controlada o que no tengas prevista, ¿no? Esperemos que no, pero nos pasa otra pandemia y no tenemos un ahorro para cualquier emergencia, o una enfermedad, o un accidente, ¿no? O que yo creo que las que son mamás, si hay alguien por aquí de mamá que nos cuente alguna situación que no contemplaban, ¿no? Que si ya se le fracturó la pierna al hijo porque le encanta trepar árboles, ¿no? Y que no, obviamente tú no estaba destinado, no estabas pensando en pagar esto. O, por ejemplo, yo uso lentes desde los 8 años y cada año pues me los tenían que cambiar, obviamente por la graduación, pero en la primaria varias veces los rompí, entonces pues era un gasto que obviamente no tenían, ¿no?, considerados mis papás, y a lo mejor son gastos así que parecieran no tan relevantes, o algunos otros sí. El llevar un registro de tus gastos es la clave para poner orden en tus finanzas y evitar deudas, ¿no? O tener deudas planeadas y pensadas, es decir, comprar algo a meses sin intereses o sacar un crédito, pero que lo tengas bien planeado. Al final te voy a mostrar un ejemplo, ¿no?, del registro de gastos, cómo elaborar un presupuesto y un plan de ahorro. Ahora, te voy a dar unos tips para planear tu futuro financiero. El primero, y que seguramente muchos de esos ya has escuchado, es eliminar el gasto hormiga o por lo menos reducirlo lo más posible. Ahorita te voy a hablar un poco más de cada uno. Segundo, ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos, que bueno, según la encuesta que hicimos al principio, la mayoría ahorra incluso un poco más, pero bueno, por lo menos ahorrar el 10% de tus ingresos. Y el tercero, invertir esos ahorros, por lo mismo que te mencionaba al principio. Si tú solamente quieres ahorrar, siempre decimos abajo del colchón, ¿no? A lo mejor, pues, literal no es abajo del colchón, pero es en tu casa, en algún lugar, en algún cajón, una caja fuerte o un frasco, lo que sea. Pero este ahorro no va a crecer a menos que tú le sigas metiendo dinero. Siempre lo ideal es invertirlo, ¿no? Buscar en qué puedes invertir tus ahorros. Hablando en detalle del gasto hormiga, a lo mejor algunos lo conocen como gasto hormiga, gasto vampiro. Estos son los gastos, son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres
o en pequeños lujos, o en cosas que no utilizamos, ¿no? Que parece muy pequeño, ¿no? Que parece casi inexistente, pero que si lo sumamos se vuelve un monto considerable. Tal vez esta pandemia se han reducido muchos de estos gastos. Actualmente pues, se pueden considerar dos tipos, que son los tradicionales o son los digitales, y ahorita vamos a ver cuáles son de cada uno. Y probablemente en la pandemia se redujeron algunos, ahorita que ya hay más actividad fuera del hogar, a lo mejor ya se incrementaron, o probablemente se duplicaron en la pandemia porque pues, no sabíamos muchas cosas y, por ejemplo, las familias que tienen hijos, pues gastaban más en aplicaciones de streaming, ¿no? Cuando ya Disney sacó todo su contenido de Netflix, pues obviamente los papás contrataron Disney, pero pues ellos quieren seguir usando Netflix, pero pues también está Amazon Prime, que no, aquí hay unas cosas que no están en los otros, y bueno, ya nos convertimos, ya tenemos 4 o 5 aplicaciones de streaming, ¿no? Estos, por ejemplo, serían ejemplos de gasto hormiga digitales. Otros gastos hormiga pueden ser la comisión porque se nos olvidó pagar la tarjeta de crédito y que probablemente son 200, 300 pesos, ¿no? Que es algo mínimo, pero que si todos los meses nos pasa y a veces le sumamos todos los demás, pues va a haber muchos gastos hormiga. Y por ello es importante que establezcas un presupuesto que sepas bien. Yo siempre recomiendo que si no tienes idea de en qué gastas, y obviamente si ahorita decimos, a ver, hay que hacer memoria, pues no lo sabemos, te recomiendo que durante todo un mes anotes todos, absolutamente todos tus gastos. Desde la propina que diste a la persona que te ayudó cuando sacaste el coche del estacionamiento, o si diste estacionamiento, o si pagaste un Uber de emergencia, o si compraste dulces en el Oxxo, ¿no? O en la esquina, en el puestecito, o si se te antojaron unos tacos, o lo que sea. Todos, absolutamente todos tus gastos, los apuntes durante un mes. Todos. Y de ahí ya vayas viendo cuáles pueden entrar en este rubro. Yo aquí te puse un ejemplo. Estos son algunos gastos hormigas que podemos tener. Por ejemplo, los que somos amantes del café, pues sabemos que yo creo que es similar a como los que fuman, ¿no? Que no importa lo que te digan, tú tienes que tomar tus tazas de café. Las 3, 4 o 2 o un café o lo que sea. Pero a lo mejor podemos ahorrarnos este gasto de café que decimos, bueno, rumbo a la oficina, yo me compro mi café y en lugar de comprarlo rumbo a la oficina, pues me lo preparo en mi casa. Y a lo mejor nos gusta el café de cierta marca, que pues sabemos que está entre 60 a 80 pesos, o depende si le metes más aditamentos o más cosas a ese café, pues se incrementa el costo. También a lo mejor tú siempre te vas en transporte público o quienes están cerca de su oficina, bueno, pues a lo mejor hasta se van en bici, o a lo mejor tienes destinado pues un presupuesto para tu transporte. Pero pues de repente hay una vez a la semana donde ya se te hizo tardísimo, lo que sea, y pagaste en un Uber o en alguna aplicación de estas de transportación. Pero en la semana, pues de pronto se te antojó el dulce, el antojito, no sé ustedes, yo cuando estoy estresada y cuando tengo como mucho trabajo me da muchas ganas de comer dulces, ¿no? O comer un postre en las tardes, o echarme las papitas con chile, ¿no? Y ahí, pues ahí voy rápido a la tiendita, ¿no? A comprarme algo. O a quienes no nos gusta cocinar, que decimos, no, este mes sí me voy a aplicar, voy a cocinar para gastar menos y hago mi súper o voy al mercadito, lo que sea. Pero una vez a la semana o dos dije, ay, qué flojera, mejor pido comida a domicilio. Y sabemos que estas aplicaciones pues nos cobran el envío, nos cobran un porcentaje extra y pues terminamos pagando una cantidad que no teníamos considerada. Y si esto lo hacemos que sea semanal, porque a lo mejor decimos, no, esta semana sí ya no pude o no me di el tiempo, no me organicé y empecé a gastar más, pues da un total de estas cantidades. Si a esto lo sumamos semanalmente o mensualmente, en su pantalla pueden ver la cantidad, ¿no? Y yo aquí te pregunto, ¿qué puedes pagar con esa cantidad al mes? Quieren ponerme aquí en el chat o en la transmisión en Facebook. ¿Qué podrías pagar? ¿Qué podrías estar comprando con 5,600 pesos al mes? ¿No? ¿Qué de gastos hormiga? ¿Y qué es lo que se recomienda acá? Pues la verdad es que yo no soy partidaria de eliminar esos gastos hormiga, porque pues somos seres humanos y tampoco es que seamos robots y que pues no siempre voy a hacer súper disciplinas, digo, si lo logramos hacer, qué buenísimo, pero no voy a gastar de más en transporte o no me voy a comprar otra cosa fuera de mi presupuesto, pues no. Pero que sí reduzcas los menos posibles o los que puedas sustituir e incluir dentro de tu presupuesto,
sería lo ideal. Por ejemplo, el café, ¿no? Yo menciono el café porque yo tomo mucho café. Entonces, en lugar de comprar mi café diario, que nada más es uno, pues mejor me compro una cápsula, una cafetera, que a lo mejor a mí me gusta cierto tipo de café y me hago mi café todos los días. O bueno, consumo, y esto lo meto desde el presupuesto que hago del súper, ¿no? Por aquí nos escriben que con ese dinero pueden comprar una freidora de aire, ¿no? Y cocinarte delicioso, ¿no? Y súper rápido aparte. Otra vez, las que no nos gustan cocinar, puede ser una buena inversión, ¿no? Por acá alguien menciona que podrían pagar la colegiatura, la mensualidad de un coche, pues aportarle o incluso pagar unas vacaciones. Bueno, acá también nos dicen de un plan de ahorro educativo. Justo acá dicen que completar la mensualidad de un carro, ¿no? Imagínate cuánto ya nos hubiéramos comprado o qué hubiéramos hecho con estos gastos hormiga. Si nos los... Ah, bueno, y aquí te puse, ¿no? Y si a esto le sumamos las aplicaciones mensuales que ni usamos o medio usamos, bueno, pues ya ahí súmale un poquito más. Hay datos que muestran que estos gastos hormiga chiquitos que no nos damos cuenta puede representar hasta el 15% de tu ingreso mensual, ¿no? Otra vez, en un ejemplo súper básico y súper fácil. Si ganas 10,000 pesos, pueden ser 1,500 pesos al mes de lo que estés gastando en estos gastos hormiga. ¿Qué puedes hacer para reducirlos o eliminarlos si de plano dices, yo sí lo voy a hacer? Pues registrar todos estos gastos, como te decía al principio. Haz este ejercicio un mes para que te des cuenta. Y digo un mes porque a lo mejor esta semana fue diferente a la siguiente, ¿no? A lo mejor esta semana sí estuvo complicadísima y tuviste mucho trabajo y gastaste más, pero a lo mejor la semana que entra no. O en la siguiente todavía se atraviesa un cumpleaños. O sea, por eso te digo todo un mes. Proyecta este gasto, así como te puse en el ejemplo, de manera mensual, incluso anual, y evalúa qué podrías hacer con este dinero. A veces cuando hablamos de porcentajes no entendemos y lo vemos como muy lejano o vaya, no lo vemos tangible. Pero ya cuando hablamos en pesos y en montos, dices, ay, no, pues sí, con eso podría pagar tal cosa. Ponte una meta de ahorro. Por ejemplo, si ahorras 200 pesos a la semana en estos gastos, métela a tu Afore, ¿no? Quienes decían que sí tienen aportaciones voluntarias. O como por ahí decían, un plan de ahorro educativo, ¿no? Estos que promueve Mexicana de Becas, tus 200 pesos o lo que ahorres en estos gastos hormigas, puedes meterlo ahí. O alguna otra meta, por ejemplo, a lo mejor tú quieres estudiar una maestría y no has podido porque dices, es que no me alcanza. Bueno, pues si tus gastos hormigas son de estos 5,000 como te puse en el ejemplo, sin problema yo creo que puedes ahorrar unos meses y empezártela a pagar o aviéntate un año ahorrando y te la puedes pagar, puedes pagar alguna maestría o adelantarla. Y ahorrar este dinero en un instrumento de inversión para que no se quede estático, como te decía. Independientemente del salario, una persona puede gastar hasta 18,000 pesos en antojitos, ¿no? Que si los taquitos, que si los dulcecitos, que si el chocolate en el puestecito, ¿no? Sí, aquí ya dice que ya salieron muy altos los gastos hormigas. No, bueno, hagan el ejercicio para que también les dé un poco de terror como a mí. El ahorro inversión se recomienda es, uno, que lo que reduzcas de estos gastos también destina una parte a tu fondo de emergencias. Los expertos en temas de educación, de finanzas, dicen que si tú tienes ingresos fijos, es decir, que tu sueldo siempre es el mismo, que tu fondo de emergencias por lo menos debe de ser de 3 meses, el equivalente a 3 meses. Si tú ganas 10,000 pesos al mes, tu fondo de emergencia tiene que ser de 30,000 pesos. Obvio, si es de más, pues que bueno, pero por lo menos. Si eres freelance, emprendedor, es decir, que tus ingresos no son fijos, puede ser que un mes tengas muy buenos ingresos, otro no, pues que hagas un promedio y que por lo menos tu fondo de emergencia sea de 6 meses. Eso también un poco, sería bueno saber el porcentaje de cuánto tiempo se tarda una persona en encontrar empleo cuando se queda sin o cuando empieza a emprender a recibir ingresos, pero pues, se sugiere este tiempo por el tiempo que puedas encontrar un nuevo empleo o que tu actividad como freelance o emprendedor pues comience a generar ingresos. El tipo de inversión va a depender de tu meta financiera. Y siempre se recomienda que inviertas en instrumentos seguros. Esto parece muy obvio, pero hoy en día hay mucha información y de que te prometen las perlas, como dicen las perlas de la Virgen, ¿no? Donde te prometen una ganancia y un interés altísimo. Esto déjenme decirles que una máxima de finanzas o de economía es que a mayor rendimiento o mayor ganancia, mayor riesgo. Si te van a prometer que vas a ganar el doble porque no sabes, seguramente vas a perderlo. Vas a perder todo, ¿no? No existe.
o es un fraude o te van a robar tu dinero. Siempre es bueno, nosotros siempre recomendamos mucho que en la Conducef revisen que hablan de, si hablan de tú estás viendo algún instrumento, qué se recomienda, o si no, de plano busques alguna asesoría, ¿no? En Mexicana de Becas, nosotros siempre tratamos de compartir contenido que informe, que ayude, y también abrimos nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp empresarial, que ahí en un momento de trabajo van a poner. Si necesitas de alguna asesoría, con gusto nosotros podemos apoyarte. Y el mejor momento para organizar tus finanzas es hoy. No te preocupes porque ya no lo hicimos en la pandemia, porque Chin nos agarró esta pandemia y nosotros no sabíamos qué onda. No, ya no importa, es hoy, ¿no? La parte que te decía de invertir tus ahorros, bueno, pues siempre es importante que entiendas, tengas este concepto presente de que el ahorro solamente va a crecer si tú le metes más dinero, pero que invertirlo va a hacer que crezca de una manera como más, no quiero decir fácil, porque pues tampoco es como, ay, sí, hoy invierto esto y mañana voy a tener el doble, pero sí de una manera orgánica, ¿no? Y otra vez, en un instrumento de inversión seguro, pues va a ser bajo cierta seguridad. Uno, siempre recomendamos que inviertas en tu futuro profesional. Lo que te decía hace un momento, el seguir adquiriendo conocimiento, el leer, el meterte a cursos, va a hacer que siempre estés actualizada en el ámbito profesional en el que tú estés o en el oficio que tú desarrolles, que tú tengas, va a hacer que estés al día, ¿no? Por ejemplo, yo voy siempre a arreglarme las uñas y con la chica que voy siempre están hablando de concursos, de cursos, de que si ganaron no sé qué medalla y aparte un premio económico y que si fulanito ya de un curso de no sé qué, y hablan de sus técnicas, que por supuesto yo no entiendo, ¿no? Pero ahí te das cuenta y a veces yo siempre les pregunto, oigan, ¿y cuántos años llevan en esto? No, pues 15, no sé qué. ¿Y cómo fue al principio, no? Porque en cualquier oficio, incluso en cualquier profesión, siempre hay actualización. Entonces, invierte en tu futuro profesional, en tu conocimiento, en tu experiencia. Hoy en día el tema digital, tenemos mucho acceso a información. Lamentablemente a veces tenemos tanto acceso a información y estamos bien desinformados, pero busca cursos, ¿no? Busca espacios donde seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento. Invierte en tu retiro, ¿no? Este factor que te comenté de longevidad aumenta la probabilidad de vivir una vejez en pobreza. Ahí siempre también hacemos el comercial. Nosotros tenemos convenio con una empresa que se llama Millas para el Retiro, que es una aplicación que en donde tú puedes aportar el porcentaje que tú decidas o un monto que tú decidas a la semana, a la quincena, al mes, directo a tu Afore, ¿no? Y que incluso hay, tienen a su vez ellos alianzas con marcas, con empresas donde si tú compras en esas empresas te abonan alguna cantidad a tu Afore. Entonces sigue aportando invierte en tu retiro. Y por último, bueno, pues la razón de ser Mexicana de Becas y que estos 29 años que ya mencionaba Celeste, hemos visto es invertir en el futuro educativo de los hijos. Siempre vamos a hablar y a exaltar y resaltar la importancia de la educación y de educación de calidad. Y a lo largo de esos 29 años hemos conocido infinidad de historias de más de 20,000 jóvenes que han sido beneficiados por este ahorro que hicieron sus papás cuando ellos eran muy chiquitos. Y ha sido una de las mejores inversiones, ¿no? A lo mejor hemos escuchado mucho esta frase de que la mejor herencia que nos dejan nuestros papás es la educación, y es real. Yo siempre, a lo mejor suena muy fatalista, pero yo te pregunto si volviera a pasar una pandemia como la que vivimos en unos años y tu hijo ya sea adulto, ¿cómo te gustaría que la enfrentara, ¿no? Con estudios, con un trabajo formal, con esta seguridad financiera y laboral, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos lo quisiéramos. O en el caso de que tú no estés, pues que se quede asegurado su futuro educativo, ¿no? Porque sabemos que todos los papás, y yo creo que más las mamás, y bueno, si aquí hay mamás, no me dejarán mentir, pues uno de los grandes sueños es ver triunfar a los hijos haciendo lo que les guste, ¿no? Y cómo te estás preparando para ese momento, ¿no? Cómo estamos alistándonos para que llegue ese momento de costear su educación. Invertir para su educación, contratar un plan de ahorro educativo, destinar un porcentaje de tu ahorro, por eso tener claridad de cuánto ganas a este objetivo, yo creo que nunca está de más, ¿no? Y bueno, esta es una de las frases, yo creo que es una de las frases favoritas que tengo, que es de Winston Churchill, que dice que el ahorro es una cosa muy hermosa, especialmente cuando tus padres lo han hecho por ti, ¿no? Y yo creo que sí es.
Y por último, te voy a dar un breve ejemplo de cómo hacer un plan de ahorro. Ya vi que acá en el chat, igual en la transmisión de Facebook, deben de estar compartiendo dónde puedes descargar plantillas para hacer tu presupuesto. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? La distancia entre tus sueños y la realidad se llama acción, ¿no? Yo siempre me encanta decir que los sueños se cumplen, pero es más real cuando lo conviertes en una meta, ¿no? Convierte estos sueños en metas claras. Ponle nombre y apellido a tus metas. Determina un objetivo claro. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿No? El conocer los montos y cuánto tiempo tienes para alcanzarlo. Y yo te pongo aquí un ejemplo súper rápido de un sueño que yo tenía desde hace muchos años, que es vivir en el extranjero. Pero vivir en el extranjero, pues suena como muy general, ¿no? Y tal cual como un sueño. ¿Cómo lo bajé a una meta clara? Pues quiero estudiar una maestría en Canadá, ¿no? Así súper clara y súper aterrizada. ¿Qué necesito? Obviamente investigué todo lo que se necesita en temas de qué escuelas hay, si hay empleo después o a la par, qué tengo que hacer de mi parte, ¿no? Como alumna extranjera. ¿Cuánto dinero necesito? Ahí te puse una cantidad, ¿no? Más o menos hay maestrías que cuestan o diplomados que cuestan alrededor de $7,000 canadienses el año, más te piden aprox $1,000 canadienses para tu manutención mensual, ¿no? Entonces, ok, yo al año necesito $17,000 canadienses para la escuela, más 12,000, o sea, $29,000 canadienses. ¿Cuánto tiempo yo quiero hacerlo? Ok, en un año. Yo planeo hacerlo el siguiente septiembre o el siguiente enero o el ciclo escolar tal, ¿no? Y de ahí entonces de un sueño y de algo que suena como muy lejano y padrísimo, lo que sea, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni por dónde, se convierte en una meta con nombre y apellido y con montos, ¿no? Con cantidad. Y obviamente para esto, pues que tú tengas por escrito, ¿no? Aquí te estamos poniendo unos ejemplos de un planificador de metas, lo que te decía, unas metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? Unas de corto plazo, vacaciones del siguiente verano, o más bien de ahorita ya sería del siguiente invierno, ¿no? O de diciembre. Un mediano plazo, pues un enganche en un departamento. Y largo plazo, el retiro o la universidad de los hijos, que a lo mejor si hay aquí papás, no les pregunté, pero sí, o más bien mamás, si tienen hijos, cuántos años tienen, ¿no? A lo mejor si tu bebé o tu hijo todavía no cumple un año o está en edad preescolar, bueno, pues esta sería una meta a largo plazo. Y acá te estoy poniendo un ejemplo de una plantilla que ya vi que ya te pusieron ahí el link para que la descargues sin costo ni nada y que tú ahí puedas anotar, ¿no? ¿Cuáles son mis ingresos fijos? Si tienes ingresos variables, ¿cuáles son tus gastos que sí o sí tienes todos los meses? ¿Cuáles son los que pueden variar o cambiar dependiendo el mes, ¿no? Si tienes alguna deuda y cuál es tu ahorro, dependiendo ya de tu planificador de metas, que vas a poner, ¿no? ¿Cuánto vas a ahorrar a lo de corto, a lo de mediano o largo plazo? Y bueno, pues esta es otra de mis frases, que es una de las frases que me guían muchísimo, sobre todo en los últimos años, es yo creo muchísimo en la suerte y descubro que cuanto más trabajo, más suerte tengo. No podemos dejarle al destino ni a otra persona nuestras finanzas, nuestros planes, nuestras metas, por muy bien que estemos, ¿no? Por ejemplo, hablando en temas de pareja, por muy buena persona que sea tu pareja o que muy estable la relación, no importa, tú siempre debes de tener esa independencia económica y ese crecimiento profesional y crecimiento personal individual, ¿no? De manera individual. Y lo que sea en pareja, bienvenido y se suma, pero no puedes dejar a la suerte, no puedes dejar al destino, no puedes dejar al universo, ni a los astros, ni a nadie más, tu futuro, ¿no? Y bueno, pues bueno, aquí les dejo, en Mexicana de Becas les comentaba que siempre compartimos información de temas de educación financiera, nos encuentran en todas las redes como Mexicana de Becas. Y bueno, creo que ya me extendí un poquito, Celeste. No, para no nada. sé si haya... Pues mira, te voy a leer, muchas gracias por esta plática. Te voy a leer unos comentarios que tenemos en el chat de Zoom y algunos comentarios que están en Facebook. Aquí nos comparten que sí, efectivamente las mujeres viven en promedio más años que los hombres, 78 años para las mujeres y 72 años para los hombres, según el INEGI en 2019. También Marisela por acá nos comparte que es muy cierto que la tasa de interés en tiendas departamentales es muy alta.
y pues como por lo que comentabas acerca de los gastos hormiga, ¿no? Que de repente se nos van ahí, pues pagar las tarjetas, ¿no? Que eso sí es como, tienes el dinero, y sabes el día y dices, ay, tengo hasta tal, tengo pero hasta pues tal. por alguna, y son intereses grandes, ¿no? Entonces, por ahí también la Conducef tiene un comparativo de tarjetas, si pueden, por favor, échenle un ojo porque es muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Iván comenta acerca de lo de los gastos hormigas, el monto, ¿no? Que juntas al mes y al año, que con ese dinero puede comprar, bueno, ya lo habías dicho, ¿no? La freidora de aire, que una mensualidad de un carro, que las vacaciones, que la maestría, y es increíble, ¿no? O sea, cada uno de nuestros ejemplos, ¿no? Con nuestros Te ingresos, sorprendes, ¿no? como dices, 1,500 mensuales, pues es algo que tú puedes ocupar para cualquier otra cosa, ¿no? Para Que tu fondo de emergencias, ¿no? Y muchas veces a lo mejor creemos que no nos alcanza para ahorrar. Decimos, puta, yo vivo al día, ¿no? O apenas salgo tablas o tengo deudas. Pues si te das cuenta de tus gastos hormigas, te das cuenta que sí tienes y te sobra, ¿no? sí, exacto. Aquí Jessica nos dice, muchas gracias por la información, me inspira a seguir mis metas y saber sobre el ahorro que puedo hacer las consecuencias de este. Por acá en Facebook también nos preguntaban cuál sería la mejor forma de invertir los ahorros. ¿Cuál sería la mejor forma de invertir? Pues ahí depende de tu objetivo de ahorro, por ejemplo, o tu meta, si es a corto, a mediano o largo plazo. Nosotros siempre recomendamos que en las Conducef chequen, ¿no? A lo mejor conocemos mucho los CETES, por ejemplo, que esos puedes invertir a corto plazo y decir solo los dejo cierto tiempo, o un poco o más tiempo los dejo. También depende, también hay bancos que tienen instrumentos de inversión. Ahí sí depende mucho de tu objetivo, de cuánto tiempo quieres dejar tu dinero ahí y olvidarte, o de plano a tu retiro, que obviamente pues, es de aquí hasta que te retires. O el plan de ahorro educativo de Mexicana de Becas, que es a ciertos años y tiene un objetivo muy específico que es la educación, ¿no? Ahí depende de eso, del objetivo para que quieres ese dinero y en cuánto tiempo lo necesitas o lo requieres de vuelta. Claro, ¿no? A corto plazo, a mediano o a largo plazo, ¿no? Como es el retiro, ¿no? También. También nos preguntaban si sabes si hay alguna aplicación para ayudarnos a registrar los gastos. Sí, según leí que en el chat les habían puesto, pero si no, ahorita les compartimos. Justo hay un artículo incluso en la Conducef, bueno, van a pensar que también soy de la Conducef, ¿no? Si igual, Eri, nos puedes compartir, hay un blog, incluso también en Mexicana de Becas, donde compartimos 5 aplicaciones. Y ahí tú, para que las cheques con calma, de aplicaciones donde puedes registrar tus gastos, tus ingresos, tus gastos, y puedas ver cuál es la que te funciona más y cuál es como la más fácil, ¿no? Pero si de plano puede ser en tu blog de notas o puede ser en un Excel. O sea, literal, yo ese ejercicio lo he hecho en un Excel, ¿no? De anotar, y en mi blog de notas, ando en la calle, voy anotando de cuánto gasté y después lo vacío. Pero aquí ahorita les compartimos el link donde pueden ver esas 5 aplicaciones. Sí, también como comentabas, la Conducef tiene un planificador de presupuesto familiar e individual que pueden utilizar ahí en la liga, ahí está la liga en el chat y también se los compartieron en el chat de Facebook. La otra, ¿cuál sería la diferencia entre ahorrar e invertir? Bueno, ahorro es el que separes una cantidad de dinero, un monto, y lo dejes en algún lugar, no lo tocas. Invertir es que ese dinero que apartas lo metes en algún instrumento, en algo donde haga que genere más dinero, donde haga que crezca, ¿no? Un instrumento de inversión. Y el ahorro no crece a menos que tú le sigas sumando, pero pues obviamente no tiene grandes ventajas y tiene muchos riesgos, como pues el que si lo estás dejando en algún lugar en tu casa, pues pueda pasar cualquier cosa, o siempre decimos abajo del colchón, digo, sería no sé si alguien lo sigue haciendo literalmente abajo del colchón o adentro del colchón y te roban el colchón, pues no, ¿verdad? Pero sí se puede tener como algunos riesgos de que pues el que no está dentro de una institución, no está con un seguro, no está siendo invertido en otras cosas, pues no crezca aparte. Sí, es muy importante ahorrar en instrumentos formales, ¿no? Tenemos la tradición de ahorrar en instrumentos que son informales, como las Como las dichosas tandas. tandas, ¿no? Pero pues ahí corremos bastantes riesgos, como pues también debajo del colchón.
Pues muchas gracias, Rebeca, por el tema tan interesante que nos trajiste en esta plática y por supuesto también agradecer a la Conducef por abrirnos este espacio. Les recordamos que el día de mañana tenemos una última participación en la Semana Nacional de Educación Financiera 2021 con el tema ¿por qué y cómo fomentar la educación financiera desde que los niños son pequeños? Porque pues esto es muy importante para todos, pero es muy esencial enseñarles a los niños y que adquieran este hábito del ahorro, de la inversión, conocerse desde que son pequeños para que sean unos adultos independientemente, financieramente independientes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes y todavía hay muchas pláticas de la CONUCEF, ahí pueden ver en su portal. También esta plática se queda grabada en el Facebook de Mexicana Becas, también en el canal de YouTube y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buena noche.